del Medio Oriente. En medio de todo eso convulsionado, uno escucha noticias que tocan tu corazón, como bombardearon un hospital, por ejemplo. Está bien que si hay una guerra y sean objetivos militares entre los que están en conflicto, pero ¿qué culpa tiene la gente que está, para empezar, recibiendo atención en un hospital y luego dando atención? Los médicos y gente que son voluntarios en muchas ocasiones. La matanza de cristianos en varios lados alrededor del mundo por esta organización que se denomina el Estado Islámico. Hay una convulsión en el mundo. Nacionalmente vemos también mucha violencia, intolerancia. Las noticias de esta última semana, uno dice, ¿qué nos está pasando a los guatemaltecos? Pareciera ser que hay un temor generalizado y un cierto tipo de desánimo de lo que viene. Y eso es parte de lo que Dios puso en mi corazón para esta mañana. Yo espero poder transmitírselo adecuadamente. Yo le he puesto por título a esto que vamos a platicar esta mañana: manténganse alerta y permanezcan firmes en la fe. Mi objetivo es trasladarles lo que la Biblia dice. La palabra incluso que nos dio Marlon decía que no debiéramos sorprendernos o atemorizarnos, porque sabemos, si leemos la Biblia, que estas cosas han de venir, están anunciadas desde hace mucho tiempo, pero nuestra tarea es permanecer alerta y firmes en la fe. Si usted quiere ir conmigo ahí a 1 Corintios 16:13, en este versículo voy a basar este mensaje, tratando de traerles un ánimo a su corazón, de permanecer alerta. Vamos a ver qué significa permanecer alerta y también firmes en la fe. Dice esta escritura al final: sean valientes y sean fuertes. Para ello también me voy a hacer un estudio ahora sí de un pasaje bíblico bastante extenso, y vamos a ir viendo algunas cosas. En Mateo 24 y Mateo 25 son unos pasajes de la Biblia, y quiero que lo mantenga por ahí en su Biblia abierta, ya sea en su teléfono o en su Biblia de papel, porque vamos a leer varios pasajes de esto de Mateo. Narran los primeros versículos de Mateo que Jesús salió del templo y se iba, dice, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Por cierto, el templo de ese tiempo era una cosa impresionante. Hemos comentado que si usted ha pasado ahí cerca de la Torre del Reformador, el frente del templo que había en ese tiempo era más o menos de ese alto. No era un edificito, sino era una cosa impresionante. Y él les dijo, dice en el versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, se fueron de ahí a otro lado, al monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Por cierto, para los que les gusta estudiar la Biblia, este mismo pasaje de Mateo 24 y Mateo 25 está narrado también en otro de los evangelios, en el evangelio de Marcos capítulo 13, y si usted en su casa lo quiere ir viendo, algunas diferencias, algunos detalles que pone Marcos que no pone Mateo, pero básicamente la misma narración. El hombre siempre ha querido saber qué es lo que viene y cuándo. Por cierto, incluso mucha gente se va, ahora que han pasado cosas como esa, dice, mire, pero si eso lo había dicho ya Nostradamus, y un vidente de no sé de dónde dijo tal cosa, un vidente de no sé cuál otro lado dijo tal cosa. Incluso hace poquito que estaba todo este tema de Siria, yo vi en el Facebook varias personas que postearon algún pasaje bíblico donde dice Siria será destruida. Una cosa que quiero animarles a todos es que pudiéramos también estudiar el contexto histórico de la Biblia. La Biblia ciertamente es un libro de historia, y varios segmentos de la Biblia son libros proféticos. No todo necesariamente es profético. Por ejemplo, este tema que dice Jesús aquí, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Eso ya pasó o va a pasar? Ya pasó. Después del tiempo del
Jesús. Muchos años después, Jerusalén fue invadida y destruida y literalmente quemada, y sucedió lo que dijo Jesús ahí: no quedó piedra sobre piedra de todo ese hermoso templo. Eso ya pasó. Pero si yo estoy poniéndolo, ignorando probablemente el contexto histórico, voy a estar pensando que va a pasar más adelante. Por cierto, ahorita no hay templo. Hay proyectos de algunas personas para reconstruir el templo. Tienen un gran problema. En el lugar donde debería estar el templo hoy hay una mezquita. Entonces, para poder reconstruir el templo tendrían que quitar la mezquita, y eso implica otra vez guerras y rumores de guerras y todo lo demás. Así que hay que ver un poquito el contexto histórico de las palabras que Jesús dice acá. Me llamó también la atención, antes de entrar en materia, que dentro de los 4 evangelios de Jesucristo que están narrados acá, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son alrededor de unos, pues una suma muy rápida, tal vez a lo máximo 70 capítulos, únicamente en unos 10 quizá de esos Jesús aborda este tipo de temas. ¿Por qué? ¿Por qué no, si él sabía que con puntos y comas qué es lo que habría de suceder, por qué él no lo aborda como su tema principal? Y cuando lo aborda, así como lo vamos a ver ahorita, usted se va a dar cuenta que no da muchos detalles, pero enfatiza muchísimo en cuál debería ser nuestra actitud cuando esas cosas empiecen a suceder. No tanto en el qué va a suceder, porque lo dejó así todavía borroso, pero sí enfatizando en muchas ocasiones cuál debería ser nuestra actitud, que es la que yo le sugerí al principio en el título de mi prédica: estad alertas y firmes en la fe. Entonces vamos a escuchar una serie de posturas y de cosas. Unos dicen que tal cosa, otros dicen que tal cosa. Yo quiero animarte y retarte, hermano y hermana, a verdaderamente profundizar en lo que la palabra dice y en estudiar formalmente este tipo de temas. Sabe que dentro de todos los temas teológicos hay una rama de la teología que se llama escatología. La escatología es el estudio de los últimos tiempos. Por cierto, mi prédica no tiene que ver hoy con temas necesariamente escatológicos. No quiero profundizar en esa parte, no daría tiempo, y tampoco es el propósito de una reunión dominical probablemente. Para eso se requiere tiempo y se requiere estudiar. ¿Por qué? Porque hay varias escuelas de interpretación teológica y todas tienen suficiente respaldo bíblico, y uno dice, bueno, pero estudio esta postura. Por ejemplo, una escuela que se llama los premileniaristas, y le explican a uno y dice, sí, me parece que así es, pero después uno estudia otra postura, los amileniaristas, y también tienen suficiente respaldo, y después estudio otra que es las postmileniaristas, y todo resulta que todos se basan en la Biblia y todos tienen. Entonces, ¿cuál es? Pretender decir desde un púlpito, yo creo que sería irresponsable, pero pretender decir desde un púlpito, esta es la postura, la única. ¿Por qué? Porque no se han logrado poner de acuerdo todavía los teólogos. Pero nosotros que no somos teólogos, ¿qué papel nos queda? Que ellos nos interpreten nada más el mensaje y nos digan, y creamos una corriente u otra. Es importante que a la vez que leemos la palabra, que estudiemos sobre este tipo de temas. Mire lo que dice Mateo 24:4. Cuando le preguntaron entonces a Jesús ahí, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Él dijo, mirad que nadie os engañe. Y empieza a decir aquí, porque ustedes oirán decir, yo soy el Cristo, y aquí el Cristo por allá, el Cristo por acá, y oirán un montón de cosas, dijo Jesús, pero él dijo aquí, mirad que nadie os engañe. Para que no me engañen, yo tengo que conocer, para no dejarme llevar por todo viento de doctrina. Tengo que conocer y estudiar. Y uno de mis propósitos esta mañana es retarte a que no solamente leamos la Biblia, es importante leer la Biblia. Para empezar, leámosla, porque también hay un gran déficit en la iglesia cristiana de hoy en día en cuanto a la lectura de la Biblia. A lo mejor el único versículo que tú vas a leer es el que leíste aquí en la pantalla, y eso no debería ser así. De hecho, algunos están incluso
un poco en contra de que pongamos los versículos aquí. ¿Sabe por qué? Porque entonces ya ni siquiera traemos Biblia o ni siquiera traemos el celular donde podríamos leerla y nos acomodamos. Yo quiero animarte a que leas tu Biblia. Pero como estos temas son complejos, que estudies también, que estudies las diferentes posturas y ores al Espíritu Santo que te dé convicción de cuál es la que para ti puede ser la más certeza. Miren lo que dice, como le dije, vamos a estudiar un poquito Mateo, son bastantes versículos, pero yo voy a ir haciendo unos saltos en algunos. Y Jesús dijo acá, según la Nueva Versión Internacional, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero, ¿qué dice ahí? Procuren, ¿qué dice ahí en esta traducción? Procuren no alarmarse. Probablemente la gente que no tiene esperanza, que no tiene a Cristo, sí se va a alarmar. ¿Y qué va a pasar si el coreanito ahorita pacha el botón y empieza la Tercera Guerra Mundial? Hace unos días estábamos, no sé si era almorzando, cenando, y medio abordamos una cosa muy rápido ahí en la casa. Yo les dije, ¿qué pasaría si se desata una guerra termonuclear ahorita y no apuntan bien, en lugar de apuntar para los Estados Unidos, viene a caer una bomba aquí en Guatemala y nos borran? Estamos ahí sentados y de repente, ¡blum! Yo les dije, ¿saben qué pasaría? Simplemente pasamos de aquí para allá automáticamente. Terminamos de cenar allá. No, allá ya no vamos. Allá ya no le va a dar hambre ni le va a dar frío. Ya le dio a usted, ¿verdad? Ya no hay dolor ni nada, ¿verdad? Pero simplemente cambiamos de estado. Tenemos la certeza que hemos sido redimidos por Cristo. Entonces no hay temor. Ahí me voy a morir. Si me muero, decía Pablo, para mí es ganancia. Para el que no tiene a Cristo, sí, y si me muero, ¿sabe por qué? Porque únicamente tienen una expectativa de juicio, dice la palabra de Dios, porque va a venir un juicio. Hermano y hermana, de todo lo que hagamos, vamos a tener que rendir cuentas. Algunas aquí en la tierra y pronto. Y por eso nuestras actitudes, nuestras acciones deberían ser muy pensadas, muy balanceadas, no dejarnos llevar por emociones, dejarnos llevar por arranques de ira, ¿sabe por qué? Porque tarde o temprano, y algunos más temprano, van a tener que cosechar. Pero entonces la gente que no tiene a Cristo tiene una expectativa nada más de juicio. ¿Y qué esperanza le queda si no tiene el abogado defensor de su lado? Pero la Biblia dice, nosotros abogado tenemos, porque cuando seamos acusados, sí, pero mire, hizo tal cosa, entonces va a aparecer Jesús, sí, señor juez, el juez es el Padre, pero él va a decir, sí, pero yo pagué por él. Ese pecado está saldado. Entonces, si pasa o no pasa, como dice aquí, procuren no alarmarse. Es necesario, miren lo que dice aquí Jesús, es necesario. Por favor, repítale a alguien que está ahí cerca de usted, dígale, es necesario. O sea, tiene que pasar. Dios tiene un reloj que ya está en marcha y ese reloj va marcando ciertos eventos y es necesario que todas esas cosas se cumplan. Es necesario, dijo aquel. Pero mire lo que dice aquí, pero todavía no será el fin. Eso es nada más el inicio de las cosas, dijo Jesús. Eso quiere decir que si usted en este momento está atemorizado, atormentado, déjeme decirle, la cosa se va a poner color de hormiga, como decían ahí en mi pueblo. Se va a poner peor. Miren lo que dice después el 7 y el 8. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes. Todo esto será el comienzo de los dolores. En una ocasión escuché a alguien que decía, mira, pero si vamos a la historia, siempre han habido hambres, siempre han habido terremotos. Sí, tenés toda la razón. Pero la frecuencia con la que esas cosas empiezan a suceder, damas, ¿de qué está hablando aquí la Escritura cuando dice, este solo es el comienzo de los dolores de parto? Vamos a ver, ¿cuántas damas aquí son mamás? Levántame su mano. Yo quiero que se recuerde cuando usted tuvo su primer hijo. Usted no sabía mucho cómo estaba la cosa, solo había, probablemente incluso, como mi esposa había tomado unas clases de parto sin dolor, y si respira así, y claro, estas cosas ayudan, pero ella me dijo la mera verdad, lo que me habían dicho, lo que era la verdad. ¿Sí o no, hermanas?
Yo ya dije en una ocasión, escuché una vez a este predicador Dante Gebel, estaba haciendo un monólogo de qué hubiera pasado si Dios nos hubiera delegado a nosotros los hombres tener los hijos. Porque no es cierto, hermanas, que los hombres nos mascamos un dedo y ya el fin del mundo llegó. El 13 Bactún nos alcanzó en ese momento. Y usted dice, no, pero no es nada. Entonces este hermano decía, de veras, nosotros nos moriríamos solo del susto de saber que ya vienen los dolores de parto. Entonces empiezan los dolores de parto, pero son los primeritos. El niño no nace en ese momentito, empieza un proceso. Y los dolores empiezan a ser más fuertes y a ser más, prolongados y también más frecuentes, ¿sí o no? Cuéntele a su esposo para que le diga, mira, gracias a Dios, Dios te guardó de esto. Entonces dice aquí Jesús, cabal, habrá hambres, terremotos por todas partes y empezarán a ser más frecuentes y más fuertes, y esto será nada más el inicio de los dolores. Él pudo haber ahondado aquí en muchos más detalles de cómo iban a ser, en dónde se iban a dar, pero Jesús no pone énfasis en esa parte, solo les dice, van a ver algunas cosas de esto, pero les dice cuál debería ser nuestra actitud. Les dice, para empezar, en el anterior leímos ahí, no se alarmen por esas cosas. En el 9, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Mi hermano, esto ya está pasando. El fondo de muchas de estas guerras que están habiendo en este tiempo y las que vendrán, no está siendo necesariamente ahora una conquista meramente física de lugares, como sí fue, por ejemplo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, invadir un país para quedarnos con ese país, pero en este tiempo está haciendo mucho por ideologías. De hecho, muchas de estas guerras son para matar a los inconversos de esa religión que ellos profesan. Esto ya está pasando. Por la gracia del Señor, aquí en Guatemala tenemos una libertad impresionante, hermano, para compartir el Evangelio. Pero a veces me pongo a pensar, tenemos esta libertad, ¿y será que a veces ni siquiera aprovechamos esa libertad para predicar el Evangelio como podríamos o deberíamos? Porque esta gente que está muriendo en esos lugares, que la están matando, hoy en día, por causa del nombre del Señor, está pagando con su vida el poder predicar el Evangelio. A nosotros a lo mejor nos da pena ir a hablarle al vecino, hablarle al que va a la par de usted en el bus, hablarle a su compañero de trabajo, y a lo mejor para algunos ya no va a haber un después. No, alguien más le va a hablar después. No, Dios te dio esa oportunidad para que la aprovechemos. ¿Qué pasaría si esa persecución viniera aquí a Guatemala? De hecho, Jesús dijo aquí, la maldad se incrementará tanto que el amor de muchos, me voy a adelantar, el amor de muchos se enfriará, dice. Mire, cuando Jesús se fue, les dejó lo que en su Biblia se llama la Gran Comisión. La Gran Comisión, de hecho, fue de Génesis, pero este es como recordándoles, vayan por todas las naciones y hagan los discípulos míos. ¿Y sabe qué? Sí empezaron a predicar algo del Evangelio, pero no fueron a todas las naciones. Se acomodaron y se quedaron ahí en Jerusalén. Estaban muy cómodos. Pues aquí está bonito, aquí prediquemos esto y lo otro. Pero Dios había dicho, vayan por todas las naciones. El mensaje no era solo para Jerusalén. El mensaje no es solo para Guatemala. Una vez fui a predicar a Santiago, Atitlán. Tienen más o menos el 70% de cristianismo. Si usted le invitaran a predicar a Almolonga, por ejemplo, tienen cerca del 90% de cristianismo en ese lugar. Y cuando terminen de predicarle a todos los de Almolonga, ¿qué va a pasar con esa gente? Ya, gloria a Dios, ya somos 100% evangélicos, 100% cristianos, ya estamos listos para que el Señor venga y nos lleve. No, el propósito no es quedarse en ese lugar. ¿Usted sabe qué tuvo que hacer el Señor para que obedecieran? Les envió persecución. Y entonces sí,
Léalo, en los primeros libros, capítulos de Hechos. Y entonces salieron, dice, por todos los lugares y el evangelio se extendió por todos lados. Ah, bueno, por las malas quieren, dijo el Señor. Ojalá que nosotros, la iglesia de Guatemala, aprendamos en sabiduría y no por experiencia. En sabiduría es aprender que ya el Señor hizo eso en una ocasión. Y si nosotros no vamos y llevamos este mensaje, Él va a tener que provocar otra cosa. Le voy a leer un pasaje, eso no se lo voy a poner aquí. Algo que escribe el apóstol Pedro en una de sus cartas, 1 de Pedro 4:12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, por el glorioso Espíritu de Dios, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Ahora mire lo que dice Pedro aquí. Porque es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio? O sea, si Dios nos va a usar a nosotros para juzgar a las naciones, como dice Apocalipsis, primero va a venir el juicio a nosotros. Dios va a decir, ok, ¿de veras estás caminando? Sí, Señor, ok. Y te va a probar. ¿Se recuerdan que a Pedro se sentía muy autosuficiente? Señor, aunque todos estos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Era muy impulsivo y abría la boca muy rápido. Y en una oportunidad Jesús le dice, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y yo he rogado al Padre que tu fe no falte. ¿Se recuerda cuál era el mensaje original que dije? Mantenernos firmes en la fe. O sea, Jesús dijo, yo no te voy a impedir que pases por esa prueba. Lo que voy a pedir es que no falte tu fe al final de la prueba. Y todos sabemos qué pasó. De hecho, le adelantó lo que iba a pasar. Y dicen por allá que el avisado ve el mal y se esconde. Pero Pedro parece que no era por allá por mi pueblo, entonces no sabía ese dicho. Porque le dijo, mira Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces tú me vas a negar. No, antes de que el gallo cante, sí, 2 veces tú me vas a negar 3, eso le dijo. Y cabal, dicho y hecho. Así que si nosotros, Dios nos va a usar para juzgar a las naciones, es necesario entonces que antes el juicio empiece por casa. Y si fuéramos bien francos, para ver lo que está pasando ahorita con parte de la iglesia cristiana, yo no soy nadie para señalar lo que está pasando, pero digo, Dios mío, ¿no será que estamos poniendo en mal tu nombre, Señor? Con 4 o 5 casos que han habido últimamente, en los últimos, casi que este año, que tienen un apellido de cristiano. Yo digo, Dios mío, a lo mejor empezaste a zarandear el árbol para ver. Así que es un tiempo para nosotros también para ver cómo andamos caminando. Ya lo va a ver que Jesús lo dice aquí. Seguimos avanzando en esa lectura, Mateo 24:10. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. ¡Wow! Algunos dirán, no, si de eso se trataba, yo pensé que nada más era ir a la iglesia y gloria a Dios, aplaudir un poquito y ya escuchar un mensaje e irme y ya tener toda mi dosis para toda la semana. Eso era ser cristiano. No, hermano. Él no nos aseguró un camino de rosas, lo que sí nos aseguró es estar con nosotros todo el tiempo. Y aquí yo estaré con vosotros. ¿Cuántos días dice? ¿Todos los domingos hasta el fin del mundo? No. Por lo menos mi Biblia no dice eso. Todos los días. Incluso dice, si los capturan por causa de mi nombre, no se preocupen qué van a decir, porque yo les voy a dar las palabras para que se defiendan. Pero eso es por causa del nombre del Señor, que no seamos perseguidos, como ahí decía, por ladrones, por mentirosos, por asesinos, etc. Muchos se apartarán de la fe,
dice aquí. Y en el 12 sigue diciendo, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Fíjese que esta semana en la iglesia, en el hogar, estuvimos abordando un poquito este tema. Bueno, no este tema como tal, con este grado de detalle, pero sí el estar nosotros preparados como cristianos maduros. Que Dios desea ver madurez en nosotros, no desea cristianos niños ni bebecitos, sino cristianos maduros. Y leíamos este pasaje, se lo voy a leer acá, Efesios 4:13, mire cómo dice esta versión, la Biblia Jerusalén, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de un hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Lo que Dios desea formar en ti, hermano y hermana, es a Cristo, pero no Cristo cuando nació en el pesebre, no Cristo cuando estaba jugando, aunque la Biblia no dice que jugaban fútbol, pero me imagino que jugaban algún tipo de pelota ahí con sus compañeros de niños, sino dice a la madurez de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios desea formar en ti, un Cristo maduro. Y yo no sé cómo por dónde vas en ese camino, a mí me falta un montón. Que Dios siga formando el carácter de Cristo en nosotros. Pero en una ocasión comentamos aquí que la palabra carácter significa tallar. Imagínense un momento, ahorita una pieza grande de mármol o de granito y que yo fuera un escultor profesional. Entonces agarro un cincel y empiezo a quitarle pedazos a ese gran bloque para tallar lo que yo tengo en mente. Así es el Señor con nosotros. Nos rescata y somos una gran roca, una piedra sin forma. Pero Él tiene un propósito y tiene un plan para nosotros, entonces nos mete en procesos en los cuales Él decía, este pedazo de aquí me estorba, aquí te va, ¡plá! Ojalá fuera con una lija así, de esas finitas, ¿verdad? Señor, no podría ser mismo solo así para hacerme, ¿verdad? Cariñito, con cariñito hacer. No, en ocasiones Dios va a agarrar el cincel y nos va a meter en un proceso que no va a ser muy agradable, con tal de llevarnos a la medida de la estatura de la madurez de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque dice Efesios 5:27 que Él vendrá por una iglesia, pero no por cualquier tipo de iglesia. Dice una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Por eso decía, es el tiempo, cuando escuchemos de esas cosas, en lugar de atemorizarnos nosotros que tenemos la esperanza de gloria en Cristo Jesús, es el tiempo de prepararnos. Decir, ok, si Dios va a venir por nosotros, va a venir por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha ni arruga, ¿cómo estoy yo? Y no estoy hablando del exterior, entonces necesito botox y necesito no sé qué para quitarme las arrugas. No está hablando de eso. Algunos ya se afligieron ahorita. Bueno, ya nos afligimos porque ya no son patas de gallo, son patas de no sé qué, ¿verdad? Usted aquí, mire. Yo a veces cuando me toman fotos y las miro en el Facebook la siguiente semana me preocupo. Dios mío, dije. Aleluya. Por una iglesia preparada, radiante, sin mancha ni arruga, con un vestido nítido, lista. En una ocasión le conté cómo era el proceso en los tiempos antiguos cuando había una boda. El novio llegaba y pedía la mano al papá y le dejaba una garantía de que él vendría, porque le decía, ok, si usted me permite casarme con su hija, está bien, entonces yo me voy a ir y voy a preparar lugar para vivir. Y él se iba a preparar ese lugar. Eso tiene una figura con lo que Cristo dijo. ¿Dónde está Cristo ahorita, hermano? Está en el cielo. ¿Qué está haciendo? No dijo él específicamente, voy a preparar lugar para ustedes. En la reunión de una mujer que me permitieron compartir hace 15 días, les dije que por lo menos ya sabemos de qué color son las casas allá en el cielo. Porque él dijo, voy a preparar morada para ustedes. Todas las casas son moradas, allá no se preocupe, allá no hay todas igual. Pero esa es la misma figura, él se fue a preparar y entonces la novia se quedaba aquí preparándose para que cuando dijeran, ahí viene el novio, ella estuviera lista.
Y si el novio viniera ahorita, ¿cómo estaría la iglesia? Toda chaparrastrosa, dijeran, perdone. O sea, si lo califico por mí, digo, Dios mío, es el tiempo otra vez. Es un tiempo para una actitud interna, no es para que nos preocupemos por lo externo que va a pasar, sino mejor ocupémonos en lo interno, que nos encuentre el Señor radiante, sin mancha ni arruga, ni otra cosa, ni otra imperfección, dice aquí. Miren lo que se dice en Apocalipsis cuando ya van a venir las bodas del Cordero, en el cual cabalmente el novio se une con la novia y van a cenar. Apocalipsis 19:7. Alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 8. Se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, dice, o limpio y brillante, dice en otra traducción. Y luego explica aquí, ¿y dónde se compra ese vestido usted? Porque yo he visto cabalmente las hermanas cuando se van a casar, incluso algunas traen de los Estados Unidos un vestido. Ese fue el que a mí me gustó, ese que tiene cola de 50 metros. Pero si la iglesia donde se va a casar solo tiene 10 metros de entrada, no importa, lo enrollamos y después lo sacamos. Pero ese es el que yo quiero. Aquí dice, la novia se ha preparado con un vestido lino, limpio y resplandeciente, y luego explica cómo se consigue ese traje, hombres y mujeres, porque el lino fino es la recta conducta del pueblo del Señor. Dice en otra traducción, en la Reina Valera, las acciones justas de los santos. ¿Cómo te puedes preparar tú para tener tu vestido listo para cuando el novio venga y se escuche la trompeta? Porque sonaban una trompeta y decían, ¡el novio viene! Había que estar listo. Dice aquí, con las acciones justas, la conducta recta del cristiano. Voy a hacer un paréntesis con lo que venimos leyendo, voy a apoyar esto con lo que otros dos escritores en el Nuevo Testamento dicen. Dice, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y sigue diciendo Juan, todo el que tiene esta esperanza, léalo conmigo por favor lo que está ahí subrayado, se purifica a sí mismo. Dígalo otra vez, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta exhortación de esta mañana, hermanos, de cómo mantenernos alerta y estar firmes en la fe, tiene que ver con algo interno. Yo no vine a hablarle de qué es lo que va a pasar. Si Jesús mismo no quiso dar detalle, yo haría un gran error aquí tratando de interpretarles quién es quién y quién contra quién y cuándo. No, eso no es el propósito de mi charla. Es decir, hermanos, necesitamos estar listos, alertas, listos. Y una de las cosas que está diciendo aquí es, todo aquel que tiene esta esperanza en el Señor se purifica a sí mismo. Ya no es el tiempo de andar de aquí para allá y nada más, bueno, ahí lo que vaya saliendo, 2 que 3. No, el Señor va a venir por una iglesia santa, pura y sin mancha. ¿Sabe qué? Predicar este tipo de mensajes hoy en día no es muy popular. Hablar de la santidad y que lo que cuesta seguir a Cristo, porque va a decir, no, es que la gente se va a ir, va a decir, no, pero eso ya no, mire usted, yo pensé que nada más era esto y esto y ya. Pero usted me viene a hablar de que seguir a Cristo significa tomar mi cruz todos los días y morir. Eso no es muy popular, usted. Te quiero decir una cosa, Jesús no era muy popular, porque Él confrontaba a la gente. Con amor, pero la confrontaba. Y a los religiosos incluso les decía las cosas tal cual era. Ustedes parecen sepulcros blanqueados, por adentro llenos de un montón de podredumbres, pero afuera bien pintaditos, nítidos, hipócritas. ¡Ala! ¿Qué predicador se va a volver popular así? Eso no fue con todos así. Fue con los religiosos porque ellos querían seguir en su propia religiosidad. Con la demás gente les dijo la verdad en amor. ¿Ha escuchado que la Biblia dice eso? Sí, tenemos que ir con la verdad en amor. Necesitas a Cristo, necesitas cambiar, no puedes seguir así, no puedes tener
esta otra mujer fuera de tu matrimonio. Mira, deja de robar esto. Necesitas a Cristo porque el Señor viene pronto. El Señor fue frontal, pero fue amoroso. Mire cómo lo dice Tito. El amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que debemos vivir en este mundo siendo honestos y fieles a Dios y pensando bien lo que hacemos. Ya mencioné un poquito de eso. En la Reina Valera dice de esta manera: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Piadosamente es una persona que tiene devoción para con Dios. Esa es la piedad. Y sigue diciendo Tito aquí: así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo debemos vivir? Decía ahí: justa, recta, piadosamente, mientras esperamos la venida del Señor. Sigamos en nuestro pasaje muy rápido sobre Mateo 24 y 25. Mira lo que dice Jesús más adelantito: el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. La carrera cristiana no es una carrera de 100 metros, es más bien una carrera de resistencia, como una maratón. Y por eso yo puse atención con lo que estaba diciendo Marlon en la profecía, porque decía: algunos ya se cansaron y ya no tienen el mismo ánimo para seguir hasta el final. Ay, no, usted tantos años y de todos modos. Dice aquí: el que se mantenga firme hasta el fin. Dice en Reina Valera: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. En esta carrera no le dan el premio por inscribirse. Yo he visto algunas carreras ahora, que en realidad son más de participación más que de competencia, que de una vez cuando usted compra su kit, yo no soy muy de carreras, ni siquiera de verlas, no me gusta, digo yo que nada más ver que corren unos, ¿verdad? Más emocionante sería correrlas, pero tampoco soy de ese tipo de deportista. Fui otro tipo de deportista, yo siempre detesté la carrera. Yo dije: qué aburrido nada más ir corriendo, mejor tener una bola, meterla en un aro, tirarla, rematarla, etcétera. Yo era más de otro tipo de cosas. Pero he visto que últimamente dice: bueno, ¿cuánto cuesta el kit de inscripción? 100. ¿Qué incluye? Mire, ahí está, alguien lo dijo por allá: incluye un diploma, incluye una playera e incluye la medalla de una vez. Ni corra, ya se la dieron. ¿Así para qué? Dijera uno. Pues si ni llegas. Hay otras que sí, he visto incluso, están entrando todos y hay unos aquí como unos 20 tratando de ponerle la medalla a los que van entrando, porque son un montón, todo uno cuando va llegando va, ya, ¿verdad? Y esos tratan de ponerle la medalla ahí, porque por lo menos llegó. La vida cristiana se trata de llegar hasta el fin, no solo se trata de participar. No le va a salir una tapita así como aquellas, ¿recuerda? Cuando decía, ahí viene algo premiado ahí en las Pepsi-Colas, Coca-Colas, y decía: gracias por participar. Aquí no le van a dar una gaseosa de esas ahí en el cielo: gracias por participar. Va a decir: al que persevere hasta el fin. Con razón Apocalipsis dice: al que venciere. ¿Ha leído eso? ¿Ha leído Apocalipsis cuando está el mensaje a las 7 iglesias y a cada una les da una exhortación para algo que hay que cambiar? Y luego les dice: al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en el trono. Al que venciere, yo le daré la corona de vida. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. No dice: al que participare. Entonces se trata de perseverar hasta el fin. Yo cuando Marlon estaba dando la palabra dije: yo creo que el Señor va a predicar antes de que yo predique, porque eso es el mensaje. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, dice la Biblia. Y si estás cansado, dile: ora por mi hermano. Yo ya sea en lo físico o en el ánimo, pero necesito, y yo ese es mi objetivo esta mañana: animarte a seguir corriendo hasta llegar a la meta. Aquí la medalla no te la dan anticipada, te la van a dar allá arriba. Amén.
Seguimos ahí en Mateo. Me salté varios versículos del 14 al 35, en donde Jesús da otras señales sin dar mayor detalle. Pero luego en el 36 dice, pero del día y la hora, ¿qué dice ahí? Dígalo fuerte, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mire, yo tengo 30 años de estar en el Señor. En diciembre del año pasado cumplí 30 años de haber entregado mi vida a Cristo. Y a lo largo de todo ese tiempo he escuchado cientos de historias de interpretación de los hechos que la Biblia dice nada más como una sombra. Eso no quiere decir que uno no estudie, pero yo he escuchado y uno decía, no, aquí lo que pasa es que este país que está haciendo aquí, este es tal país, y este otro país es tal país, y resulta que a un poquito de tiempo después el panorama mundial cambia y ahora es otro panorama, no, entonces ahora es, esta es la figura de tal, y ahora es este o la figura de tal. He escuchado cientos de historias, e incluso algunos, aún sabiendo esto que dice el día y la hora, algunos se atrevieron a ir más allá y dijeron, yo creo que va a ser. Hubo un predicador guatemalteco que dijo, yo creo que va a ser en el año 2000, y escribió un libro sobre eso. Por cierto, el libro bien interesante, yo me lo leí, muy bueno, a excepción de, él dijo, yo creo que en septiembre del 2000 es. Y dije, bueno, el Padre ha de tener, ha de ser su consentido, porque aquí dice que ni los ángeles del cielo, pero a él sí le contó. ¿Y qué pasó? ¿Por cuál año vamos ahorita? 2017. ¿Y el 2000 qué? Entonces nos quedamos, hermanos. Y muchos de ustedes ya no se acordarán siquiera de esto. Pero hace 37 años hubo un señor que se llamaba Jim Jones. Se llevó a 900 personas a una isla diciendo, señores, el fin del mundo ya viene, así que mejor de una vez nos adelantamos. Y todos tomaron un veneno y se mataron todos, 900 personas. Déjeme decirle, eran cristianos. O sea, no eran, ahorita vamos a ir allá a la calle a ver quién se quiere ir con nosotros. No, era una congregación que se torció, por eso Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Hace 24 años hubo otro señor que se llamó David Koresh y tenía una congregación ahí en Texas y tenía el mismo asunto y él decía, yo soy la encarnación del Cristo, y la gente sí decía, ¿verdad? Y se metieron en un rancho, tenían armas y todo por si llegaban a atacarlos y decían, no, si ya el Señor viene por nosotros. Hubo un incendio, 65 personas murieron ahí. Mirad que nadie os engañe, porque unos dirán, aquí el Cristo, ahí está en el desierto, otro está en otro lado. No les creáis, dijo Jesús. O sea, él no nos dio mayor detalle aquí, y eso, como le dije, es mi intención. Haría yo muy mal en meterme a dar detalles si él no los dio ahorita. Pero sí habló de cuál debería ser nuestra actitud. Mantenernos alertas, estar firmes, no dejar que nadie nos engañe, preparar nuestra vestimenta. Y él dice, mira aquí en el 42, por eso estén siempre alertas, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Si él nos hubiera dicho, así como a este señor dice que le dijo, ¿verdad? En el año 2000, el libro se llamaba La Victoria Final del año 2000. Y por cierto, el libro ahora existe todavía. Porque uno dice un libro como ese que había dicho que en el año 2000, yo dije, ya, ¿para qué, verdad? No funcionó. Yo no sé si cambió la fecha. Pero el libro todavía existe. Anda por ahí. En el 44, dijo, del mismo modo, ustedes deben estar, ¿cuál debe ser nuestra actitud, hermanos? Atentos y ¿qué? Preparados. Dígalo conmigo, por favor, atento y ¿qué? Preparado. Dígalo otra vez, debo estar atento y debo estar preparado. Porque dijo Jesús, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. Y empieza a contar aquí Jesús una serie de historias interesantes estas. Escuche esto. ¿Entended esto? Dijo él en el 43. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, si el ladrón le dejara una notita,
y le dijera, mire, disculpe, para no interrumpirle su sueño, yo voy a llegar a las 2 de la mañana, así que usted puede dormir tranquilo. Yo no voy a tratar de no hacer ruido. Encárguese por favor de dejar el perro por ahí atrás para que tampoco el perro, los ladrillos del perro lo despierten. Así que a las 2, si mucho 2:05 voy a estar ahí. ¿Qué haría usted si un ladrón le avisa así? Oiréis de guerras y de rumores de guerra. Ni modo, usted lo recibe, que a saber ni cómo, ¿verdad? Llama a la policía. Pero el ladrón no le avisa. Y esa figura, Jesús la usa varias veces y la menciona en varias veces en la Escritura, como ladrón en la noche. Por eso también yo bromeando un día dije, entonces de plano el Señor va a venir de noche. No sé si usted se recuerda que yo le comenté que soy bueno para dormir. Pongo mi cabeza en la almohada y gloria a Dios hasta que el despertador suena. Si no suena, sigo de largo usted. Nuestra perrita duerme en el cuarto. Mi esposa me dice, ¿no te diste cuenta que se levantó a las 3 de la mañana a comer? Come concentrado. Imagínense el ruido que hace una perrita comiendo concentrado a las 3 de la mañana. Gloria a Dios, no. Yo no pude dormir porque no... Sacala pues. No, pobrecita, pues déjala. De todos modos a mí no me estorba. Pues el Señor viniera de noche, de veras yo creo que me quedaría usted, porque yo de veras... No sé si oiría la trompeta final. Es nada más una figura, porque no es necesariamente eso lo que está diciendo. Es una forma de hablar. Miren lo que dice en esta otra parte de la Escritura ahora el apóstol Pablo hablando de estos temas. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de tiempos y fechas. Estoy leyendo para el que quiera anotar, 1 Tesalonicenses 5:1. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. ¿Usted no le avisaron también, hermana, a qué horas empezaba el trabajo de parto? De repente. Es más, algunas cuando menos esperaban, se fueron a un viaje, no, todavía falta, cabal en el viaje y le agarró, ¿verdad? De ninguna manera podrán escapar, dice. Ustedes, en cambio, hablando nosotros los cristianos, ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día les sorprenda como un ladrón. Fíjese pues, lo que está diciendo es que ustedes deberían estar alertas. Todos ustedes son hijos de luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta. Hágame favor, dígale al que está a la par suya, a pesar del calor que está haciendo, mantente alerta. Es que yo vi que todos, vamos a hacer los boletines así en forma de abanico usted. Ya vamos a buscar una nueva forma de doblarlo, porque yo vi que hoy el calor sí está intenso. Ahorita yo me iba a poner el saco, pero mi esposa me dice, te vas a derretir. Gracias a Dios que le hice caso, porque de veras, ¿verdad? Ya le dijo a alguien, mantente alerta. Dice, no debemos pues, hermanos, dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. Esa palabra la traduce en otra versión, sobrios. Sobrios no habla solo de los que de no beber, sino alerta en su sano juicio con sus 5 sentidos, decían allá en mi pueblo. ¿Qué haremos entonces mientras el Señor viene? Porque también hay una escuela evangélica que dice, no, ¿sabe qué, Señor? La inminente venida de Cristo puede ser, ahorita puede ser dentro de media hora. De hecho, Jesús dijo, hay ciertas cosas que tienen que pasar antes, porque Él dijo, eso solo es el inicio de dolores. Hay varias cosas que tienen que pasar, pero nosotros debemos estar alertas y entendidos. ¿Qué haremos mientras tanto? Hay una corriente de la iglesia evangélica que dice, no, ya no hagamos nada, solo preparemos nuestras maletas y digamos, Señor, ven y rescátanos de este mundo cruel, ven ya pronto. Sí quieren que el Señor venga, pero con una actitud egoísta. Rescátame de este mundo cruel. Y Jesús se encarga, aquí, lo voy a leer muy rápido algunas cosas,
en los siguientes versículos, y uno dice, ¿por qué mezcla Jesús hablando de las señales de los últimos tiempos? ¿Por qué mezcla esto aquí en el 45 en adelante? ¿Quién es aquel siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que dé alimento a tiempo a sus siervos? Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así. O sea, mientras viene, ocupémonos en ser buenos administradores de lo que Dios nos dio. No es bueno, ya no hagamos nada, de todos modos este mundo cruel se va a poner de mal en peor. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Después en el versículo, en el capítulo 25, narra la parábola de los talentos. ¿Se recuerda? Que a uno le dio 1 y a otro le dio 2 y a otro le dio 5 y les dijo, negocien con esto entre tanto que yo vengo. Ahora tiene sentido. ¿De qué estaba hablando? Él les dijo, yo les di talentos, habilidades, posesiones, etcétera a ustedes. Entre tanto que yo vengo, úsenlo para el establecimiento de mi reino. Y todos sabemos qué pasó, que hubo uno que dijo, no, yo pensé que eras muy estricto y entonces mejor lo escondí. Le fue mal. Se lo quitaron a él, se lo dieron al que más tenía. Y al final termina diciendo Jesús en el 25:35, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y le preguntan, ¿cuándo, Señor? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y después les dice a los otros, pero también tuve hambre y no me diste de comer, estuve preso y no me visitaste. Y les dice, ¿cuándo, Señor? Por cuanto no lo hiciste a estos pequeños. Mientras el Señor viene, debemos ocuparnos en ser buenos siervos y mayordomos, preparar nuestro traje y ocuparnos hasta que Él venga. Amén. Voy a empezar a cerrar. Nada más déjeme decirle otra vez de algunos otros autores que hablan de esto mismo. Mira lo que dice aquí 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos, ¿qué? Se arrepientan. O sea, no es que el Señor ya se olvidó o se tardó. Nos está dando tiempo de que los que conocemos al Señor limpiemos nuestras vestiduras y los que aún no le han entregado su vida a Cristo vengan al conocimiento de Jesucristo. Entonces no deberían vivir ustedes como Dios manda, dice Pedro, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de Dios. En Apocalipsis dice que la iglesia y el Espíritu Santo dicen, sí, ven, Señor Jesús. Es un clamor de la iglesia. Pero es una iglesia que se ha preparado y que se ha vestido de lino fino. Si todavía no estamos listos, la tarea es cambiar nuestras vestiduras. Amén. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense, con eso termino, para que Dios los haya sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Esfuércense, eso quiere decir es mi responsabilidad por ser encontrados sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Póngase de pie conmigo, por favor. Les pongo de regreso nada más un versículo que ya leímos por ahí. Dice, por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben el día y la hora en que su Señor, yo su Señor, volveré. Nuestra tarea es estar firmes, hermanos, sin duda, con esperanza, esperando la redención anunciada. Porque sabe que este cuerpo natural se va desgastando, pero hay promesas del Señor donde dice que vendrán tiempos nuevos, cielo nuevo, tierra nueva y una naturaleza nueva, un cuerpo nuevo. Mientras ese tiempo llega, ocupémonos hacia lo interno de estar listos. Una iglesia santa, pura y sin mancha. Y también estar ocupados en lo que debemos. Amén. Oremos un momentito, Padre. Quiero pedirte, Señor, que hables a nuestro corazón.